parte de la historia no se perdió con el paso del tiempo, sino que simplemente se dejó de investigar. ¿Qué pensarías si te dijera que existe un mapa dibujado en el siglo XVI que parece mostrar costas que, oficialmente, no deberían haber sido conocidas por nadie en aquella época? ¿Qué pensarías si además te dijera que ese mapa fue encontrado por accidente, estudiado por expertos durante décadas, y aún así, sigue generando preguntas que nadie ha logrado responder de forma definitiva? Y lo más extraño de todo es que el misterio no gira en torno a una teoría imposible, gira en torno a algo que puedes ver con tus propios ojos. Un objeto real, un documento histórico auténtico, un mapa. Y no cualquier mapa, el llamado mapa de Piri Reis. Antes de comenzar, ponte cómodo, baja las luces si estás viendo esto de noche y acompáñame en una historia donde los hechos documentados son tan extraños como las teorías que intentan explicarlos. Porque algunas veces los mayores misterios no aparecen cuando falta evidencia, aparecen cuando la evidencia existe, pero no encaja. ¿Qué pensarías si encontraran un mapa antiguo que parece conocer información que, según los registros históricos, nadie debería haber conocido todavía? Esa es la pregunta que persigue al mapa de Piri Reis desde hace casi un siglo. El documento fue elaborado en el año 1513 por un almirante y cartógrafo otomano llamado Piri Reis. Y aquí aparece el primer dato importante. No estamos hablando de una leyenda. No estamos hablando de una historia transmitida por rumores. El mapa existe. Se conserva hasta hoy. Puede ser estudiado, puede ser analizado, y ha sido examinado por historiadores, geógrafos, cartógrafos y especialistas de múltiples disciplinas. Sin embargo, cuanto más se estudia, más difícil resulta encajarlo completamente dentro de la narrativa histórica convencional. El mapa fue dibujado sobre piel de gacela y representa regiones de Europa, África y América. A simple vista podría parecer una pieza cartográfica más de principios del siglo XVI. Pero algunos detalles llamaron la atención desde el momento en que fue redescubierto. Detalles que todavía generan debate. Y para entender por qué, primero hay que entender quién era realmente Piri Reis. Nacido en el Imperio Otomano durante el siglo XV, Piri Reis dedicó gran parte de su vida a la navegación. Recorrió rutas marítimas, participó en campañas militares y tuvo acceso a información geográfica procedente de distintos rincones del mundo conocido, en una época donde los mapas eran uno de los bienes más valiosos que podían existir, porque un mapa no era simplemente un dibujo, era poder, era comercio, era influencia, era conocimiento, y el conocimiento, en aquellos tiempos, rara vez se compartía libremente. Según los propios escritos de Piri Reis, el mapa no fue elaborado únicamente a partir de sus observaciones. Afirma haber utilizado numerosas fuentes anteriores, algunas procedentes de exploradores portugueses, otras de mapas árabes, otras de documentos mucho más antiguos. Y aquí es donde comienza la parte realmente intrigante de la historia, porque cuando los investigadores modernos analizaron el mapa siglos después, encontraron algo que parecía no encajar del todo. Las costas de Sudamérica aparecían representadas con un nivel de detalle sorprendente para la época. Pero eso no fue lo que generó las mayores discusiones. Lo que realmente llamó la atención fue una región situada en la parte inferior del documento. Una zona cuya interpretación continúa dividiendo opiniones hasta el día de hoy. Durante generaciones, marineros y navegantes otorgaron un valor casi sagrado a ciertos mapas. Muchos eran protegidos como secretos de Estado. Otros desaparecían después de cambiar de manos. Y algunos sobrevivían únicamente porque alguien decidió copiarlos antes de que se perdieran. Por eso algunos historiadores creen que el verdadero misterio del mapa no está en lo que muestra, sino en las fuentes que utilizó.
Porque si Piri Reis realmente recopiló información procedente de documentos mucho más antiguos, surge una pregunta inevitable. ¿Quién elaboró esos documentos originales? Y sobre todo, ¿qué sabían? Durante siglos nadie prestó demasiada atención a esta cuestión. El mapa permaneció olvidado, guardado entre documentos históricos, hasta que ocurrió algo inesperado. En 1929, mientras se realizaban trabajos de reorganización en el Palacio de Topkapi, en Estambul, varios investigadores encontraron fragmentos de un mapa antiguo. Al principio parecía un descubrimiento arqueológico interesante pero rutinario. Sin embargo, a medida que comenzaron los estudios, la importancia del hallazgo se hizo evidente. La noticia empezó a difundirse. Especialistas de distintos países solicitaron acceso al documento, y poco a poco el mapa empezó a hacerse conocido fuera de Turquía. A partir de ese momento ocurrió algo curioso. Cuanto más popular se volvía el mapa, más controvertidas se volvían las interpretaciones. Algunos investigadores afirmaban que el documento simplemente reflejaba conocimientos acumulados por navegantes de distintas culturas. Otros sostenían que existían detalles demasiado precisos para explicarlos únicamente de esa manera. Y fue entonces cuando apareció la teoría que convertiría al mapa en uno de los mayores enigmas históricos del siglo XX. La teoría de la Antártida. Según algunos autores, ciertas líneas representadas en la parte inferior del mapa podrían corresponder a sectores de la costa antártica. Y aquí aparece el problema. La Antártida no sería descubierta oficialmente hasta más de 3 siglos después. Naturalmente, esta idea generó una enorme controversia, porque si fuera cierta, implicaría que alguien había cartografiado regiones desconocidas mucho antes de lo que la historia acepta actualmente. Pero si era falsa, entonces quedaba por explicar por qué tantas personas creían reconocer semejanzas entre ambas representaciones. Con el paso del tiempo comenzaron investigaciones más formales. Cartógrafos profesionales analizaron proporciones. Geógrafos compararon coordenadas. Historiadores estudiaron el contexto cultural del documento. Y las conclusiones oficiales fueron relativamente claras. No existía evidencia definitiva de que el mapa mostrara la Antártida. Las supuestas coincidencias podían explicarse mediante errores de interpretación, deformaciones propias de la cartografía antigua y limitaciones técnicas de la época. Aparentemente, el caso estaba resuelto. Sin embargo, no todos quedaron convencidos. Algunos investigadores señalaron que ciertas comparaciones realizadas durante los análisis eran demasiado simplificadas. Otros argumentaron que todavía quedaban aspectos del mapa que merecían más atención. Y así ocurrió algo muy frecuente en la historia de los grandes misterios. La investigación oficial cerró el debate académico, pero no cerró las preguntas. Con el paso de los años, el interés institucional disminuyó. El mapa siguió siendo estudiado por especialistas, pero ya no ocupó el centro de las discusiones históricas. La mayoría de los informes posteriores repitieron conclusiones similares. No había pruebas suficientes para sostener afirmaciones extraordinarias. Y técnicamente, eso era cierto. Pero tampoco existía una explicación única capaz de satisfacer a todos. Y ahí apareció el vacío. Un vacío pequeño, pero suficiente, porque cuando existe un espacio sin respuestas claras, las teorías comienzan a multiplicarse. Algunos hablaron de civilizaciones antiguas con conocimientos avanzados. Otros imaginaron mapas perdidos procedentes de culturas desaparecidas. Otros sugirieron simples coincidencias magnificadas por décadas de especulación. Y quizás la pregunta más interesante no sea cuál de esas teorías es correcta. Quizás la pregunta importante sea otra.
¿Por qué un mapa de más de 500 años sigue generando debate? ¿Por qué seguimos hablando de él? ¿Por qué continúa despertando preguntas que todavía no desaparecen? Porque el patrón es siempre el mismo. Existe un objeto real, existe un descubrimiento documentado, existe una investigación oficial, y después aparece una zona gris donde las respuestas nunca terminan de convencer completamente a todos. Eso no demuestra ninguna teoría extraordinaria, pero tampoco elimina la sensación de que todavía falta algo por entender, y quizás ahí reside el verdadero misterio del mapa de Piri Reis. No en lo que muestra, no en lo que podría ocultar, sino en la posibilidad de que todavía existan fragmentos de la historia humana que no comprendemos del todo. Porque al final, los grandes misterios rara vez sobreviven gracias a las respuestas, sobreviven gracias a las preguntas. Y el mapa de Piri Reis sigue planteando una que permanece abierta más de 500 años después. Si aquel documento se basó realmente en mapas mucho más antiguos, ¿quién fue la primera persona que dibujó aquello que Piri Reis terminó copiando?